Bueno, buenas tardes, mis amigos de YouTube y todos los amigos de Iglesia Casa de Refugio Maipú. Este es un nuevo estudio bíblico de este día martes y espero y deseo que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. El título del estudio bíblico de hoy es Sigue adelante, en Dios hay fuerzas. Sigue adelante, en Dios hay fuerzas. Nosotros en la vida, cada uno de nosotros y cada persona que camina por esta tierra tiene dos opciones en la vida frente a los problemas, frente a las dificultades. Una de las opciones es rendirse, bajar los brazos, cansarse, agotarse y soltar todo. Pero nunca Dios le dio esa opción a nadie. Nunca Dios le dijo a alguien, ¿sabes qué? Ríndete, ¿sabes qué? No sigas adelante, ¿sabes qué? Deja todo botado, abandona todo, sino que Dios siempre invitaba a sus hijos, a los hombres a enfrentar las cosas y les prometió que les daría fuerza en medio de las dificultades. Y yo quiero hablar de esto, de un Dios que te da fuerza en medio de las dificultades, en medio de los problemas, y que siempre te invita a seguir adelante a pesar de los problemas. Porque problemas tenemos todos. Tú que estás en sintonía, yo creo que nadie podría levantar la mano y decir, sabes que yo no tengo problemas, no tengo conflictos, no tengo dificultades, no estoy luchando contra nada, sino que del momento que ponemos los pies sobre la tierra, empezamos a tener un montón de problemas y dificultades cada día, desde que nacemos hasta que nos vamos. Y tenemos dos opciones, enfrentar o rendirnos. Quiero leer un texto que se encuentra en Isaías, el capítulo 40, el versículo 27. Isaías capítulo 40, versículo 27, y lo voy a leer. No sé si notaste que tengo dos Biblias acá en el escritorio, en la versión NTV. La versión NTV es una versión de la Biblia que es muchísimo más clara y lo voy a leer ahí. Isaías capítulo 40, versículo 27 dice así: Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? En la versión Reina Valera dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas Israel, mi camino está escondido del Señor, y de Dios pasó mi juicio? Aquí Dios le hace una pregunta, siempre nosotros le hacemos pregunta a Dios, pero Dios no hace una pregunta a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos creer de que Dios no ve nuestras dificultades? ¿Cómo nosotros podemos creer que Dios no conoce lo que nos sucede? ¿Y cómo podemos creer de que Dios no toma en cuenta nuestros derechos o las cosas que necesitamos? Versículo 28. ¿Acaso nunca has oído, en la versión NTV, ¿acaso nunca has oído, nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, creador de toda la tierra. Y mira lo que dice: Él nunca se debilita, ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes, dice acá, mira, se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Aquí la Biblia nos habla de un Dios que no se cansa, que no se debilita, que no desfallece, que no está en su naturaleza cansarse, agotarse, tirar la esponja, para que me entiendan buen chileno, dejar las cosas botadas, dejar todo de lado. En la naturaleza de Dios no existe eso. Dios nunca ha hecho eso. Dios nunca ha dicho, me cansé, me agoté, me voy a tomar unas vacaciones. Pero sin embargo, mis hermanos, nosotros podemos decir, bueno, un Dios que no se cansa, ¿por qué tendría que entender una persona que sí se cansa? ¿Por qué un Dios que no se agota, que no se fatiga, que no se debilita, tendría que entenderme a mí, que me canso? Pero sin embargo, fíjate como que la Biblia pareciera contradecirse, pero no es así.
En el texto que recién leí dice que Dios no se cansa, no se fatiga, ni se agota. Pero mira lo que dice acá la Biblia en Juan 4:6. Evangelio de Juan 4:6. Aquí aparece Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento, pero manifestado en carne, en un hombre. Y ahí Él sí se cansaba. Mira lo que dice Juan 4:6. Aquí está hablando de Jesús. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Y vino una mujer a Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Aquí vemos a Dios, pero en la condición humana. Dios envió a su Hijo y a través de Jesucristo, Él participó de la condición humana. Y Él como hombre se cansó, se agotó, se entristeció, tuvo sed, tuvo angustia, lo traicionaron, lloró. Todas las emociones que un ser humano puede sentir, Él estando en la carne, en esta carne como uno de nosotros, las vivió todas, las sintió todas. Incluso dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Todas las debilidades humanas, Él las sintió estando en la condición de hombre. Por tanto, cuando tú le dices a Dios que estás cansado, que estás débil, que no quieres seguir adelante, que quieres dejar todo botado, Él te dice, yo te entiendo. Yo te entiendo porque en la condición humana yo sentí el cansancio, yo sentí la fatiga, no solamente un cansancio físico, sino que también un cansancio del alma. Él sintió angustia, dice que en el huerto de Getsemaní, Él se angustió hasta la muerte. Todas las debilidades humanas, Él las sintió. Por tanto, cuando tú te acercas a Dios a través de Cristo, Dios entiende lo que tú sientes. Dios entiende tu fatiga, tu cansancio, tu desánimo, tus ganas de dejar todo botado. Dios las entiende porque Él las vivió. Por tanto, Dios es un experto en tratar este tipo de situaciones. Mira lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 25. Jeremías, ahí me corregían ahí el camarógrafo, me miró al tiro. Jeremías capítulo 31, versículo 25. ¿Ah? Jeremías capítulo 31, versículo 25. Y dice así, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Lo voy a leer en la versión NTV. Dice, porque Él le ha dado descanso al fatigado y al afligido le ha dado alegría. Aquí la Biblia revela algo. No es solamente el cuerpo que se cansa, sino que dice la Biblia que el alma también se cansa. Aquí dice, Dios le voy a dar satisfacción al alma cansada, al alma que está cansada y al alma que está triste. Fíjate que la Biblia pone estas dos cosas juntas, porque cuando una persona está triste, cuando una persona está desanimada, es porque el alma de esa persona está cansada. El alma también se cansa, el alma también siente sed, de la misma manera que el cuerpo. ¿Y por qué razón el alma se cansa? Bueno, el alma se cansa por los problemas de la vida, por las dificultades, por los conflictos, por todas las cosas que nos pasan en la vida. Pero también hay una principal razón por la cual el alma se cansa, y la razón es que el alma no se alimenta bien. Cuando el alma de una persona no se alimenta bien de Cristo y de la palabra, le sucede lo mismo que al cuerpo cuando deja de tomar desayuno, cuando deja de almorzar o cuando deja de tomar once. Se fatiga, se agota. Y nosotros tenemos que poner la mano en el corazón, y sobre todo esta sociedad bastante consumista tiene poca preocupación por alimentar el alma o el espíritu. Entonces tenemos una sociedad, fíjate que hace un tiempo atrás se hizo un estudio a la sociedad chilena y se llegó a la conclusión que la sociedad chilena es una sociedad triste. El chileno tiende a la negatividad. El chileno tiende a ver todo malo, todo negro, todo oscuro, y nos estamos convirtiendo en un país triste, en un país amargado, con muchachos deprimidos, con gente deprimida, con una tasa de suicidio que ha ido aumentando,
porque el alma de las personas está cansada y está triste. Y está cansada y está triste porque no tiene contacto con su Creador. Porque tú podrías decir, si yo no tuviera problemas estaría feliz. Si yo no tuviera problemas estaría bien. Pero resulta que, amigo, mientras tú camines por esta tierra, mientras yo camine por esta tierra, no va a haber manera de que no tengamos problemas. Pero ¿es posible tener un alma feliz en medio de los problemas? Claro que es posible. El apóstol Pablo mismo hablaba de que él se aprendió a contentar, sea cual sea que fuere su situación. Pablo aprendió a ser feliz cuando había mucho, cuando había poco, cuando había problemas, cuando no lo había. El apóstol Pablo aprendió a ser feliz en la cárcel. Y mira lo que dice él en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mira qué importante esto, lo vamos a analizar. Dice acá que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va debilitando, en el caso de algunos se va envejeciendo, va perdiendo fuerza, ya no somos los mismos cuando teníamos 15 años, y cada día nuestro hombre exterior se va desgastando. Dice el hombre interior, Pablo hace una diferencia, el hombre exterior, esta carne, este cuerpo, y el hombre interior, dice que el hombre interior se puede ir renovando de día en día, o sea, está hablando de algo diario. La pregunta es, ¿el hombre interior, esa parte que es interna nuestra, se renueva de día en día o no sucede? Porque Pablo dice que Dios está dispuesto a renovar el interior de una persona de día en día, no esporádicamente, no una vez al año, no solamente los domingos, sino que el Señor dice, yo te puedo renovar interiormente y darte fuerza interiormente todos los días de tu vida. Te puedo renovar interiormente. De ahí la disposición que tú tengas para que Dios pueda hacer eso. Pero el hombre interior, aquí muestra la Biblia, necesita renovarse, necesita recibir fuerza, porque como leíamos hace un momento en Jeremías, el alma se cansa, el alma se agota, el alma se fatiga y se desanima. Pero Dios dice, yo puedo renovar el hombre interior de día en día. Mira la promesa que Dios le hizo a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Es una promesa de Dios. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿De dónde viene el descanso verdadero? ¿De dónde viene el descanso que de verdad es genuino, auténtico, permanente? De parte de la presencia de Dios. Si te sientes cansado, fatigado espiritualmente, pregúntate, ¿hace cuánto que no estás en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no sientes la presencia del Espíritu Santo? Quizá eso explica la fatiga interior que sientes, porque te falta tener contacto con la presencia de Dios. Pero Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira qué hermosa la promesa de Dios. Ahora voy a leer un texto que es muy conocido por todos, es quizás universal, que también habla del cansancio. En Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Es una invitación de Cristo, una invitación a todos. Dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo voy a volver a repetir. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es una invitación. Estás trabajado, estás cargado espiritualmente o físicamente, ven a Él y Él te va a hacer descansar. Ahora fíjate que este texto tiene un contexto que me llamó muchísimo la atención. Jesús le hacía esta invitación a la gente que estaba agobiada
o estaba cansada por las reglas y las tradiciones humanas de los fariseos. El contexto de ese texto está en eso. Muchas veces nos fatigamos no solamente por la vida, sino que nos fatigamos por tradiciones, religiones y reglas puestas por el hombre que terminan agobiando y cansando a la gente. Cargas que se ponen sobre los hombros de las personas y que Dios no ha puesto. Eso también cansa, eso también agota. Y Jesús venía a traer no una religión inventada por los hombres, sino que Él venía a traer vida. Entonces le decía a la gente que estaba ahí, que conocía a los fariseos, que les ponían aproximadamente 600 reglas humanas, 600 tradiciones humanas, 600 reglas sabáticas que le ponían a la gente. Entonces Jesús miró a la gente y le dijo: vengan a mí y yo les voy a hacer descansar de todo eso, porque los voy a sacar de una religión impuesta por el hombre a una relación conmigo que les va a hacer descansar. Ese es más o menos el contexto de este texto bíblico. Ahora en el versículo 29 también dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí hay algo que, hermano, que es cierto. El hombre humilde descansa. El hombre humilde tiene más descanso que la persona altiva, soberbia, prepotente. La soberbia agota. La soberbia fatiga el alma. La soberbia cansa el alma de los seres humanos. La soberbia termina dañándote y destruyéndote, pero la humildad le trae descanso al alma. Por eso Jesús decía: yo soy manso y humilde de corazón. Sed como yo. Sed manso y humilde como yo, y hallaréis, mira la promesa, si eres manso y humilde como Cristo, hallaréis descanso para vuestra alma, hallaréis descanso para vuestro espíritu. Entonces quizás tienes que ponerte la mano en el corazón. ¿Por qué no encuentras descanso para tu vida? ¿Por qué tu alma no tiene descanso? ¿Por qué tu corazón no tiene descanso? Porque no eres humilde, porque eres soberbio, porque no reconoces, y por eso tu alma no descansa. Pero una persona que reconoce, que es humilde, que se abaja frente a Dios, o que reconoce un error, o que reconoce algo que hizo mal, trae descanso. Pero muchas veces el salirte con la tuya no te va a hacer fuerte, sino que te va a hacer débil. Este es el mundo de los que se salen con la suya, ¿cierto? Y pareciera que esa gente es la que gana, la que triunfa en la vida, y la gente fuerte. Pero ante los ojos de Dios, esos son los más débiles. Los que siempre tienen la razón, los que nunca se equivocan, los que nunca les puedes decir nada, son las personas más débiles que hay sobre la tierra. Pero las personas más fuertes espiritualmente y de alma son las personas mansas y humildes de corazón, como lo es Cristo. Ahora fíjate, quizás pareciera una contradicción, porque estamos hablando de un Dios que no se cansa, ¿cierto? De un Dios que no se fatiga. Dios como Dios no se cansa ni se fatiga. Y el otro día yo veía de estas personas ateas que andan dando vueltas en las redes sociales, decir: bueno, ¿cómo es posible que en Isaías diga que Dios no se cansa ni se fatiga? Y en Génesis, para que lo podamos leer, Génesis capítulo 2, versículo 2, ve un Dios que tuvo que reposar después que creó todo. Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día su obra, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Muchos se imaginan que Dios creó el universo, creó todo, creó el mundo, y se sentó en una silla y dijo: ¡wow! Voy a descansar porque la obra que hice tan grande que estoy cansado, voy a descansar, voy a reposar. Y no es eso, hermano. Esto en la Biblia se llama un antropomorfismo. Antropomorfismo, ¿qué significa esto? En el antropomorfismo, me cuesta decirlo, antropomorfismo, se le atribuyen a Dios cualidades humanas para comunicar verdades espirituales. Se le atribuye a Dios lo humano para explicar lo divino, para que tú lo puedas entender.
no es que Dios se cansó y se agotó como se cansas tú, sino que Dios cesó su obra y la miró y quedó satisfecho. Es como el descanso de cuando tú haces una obra y te sale bien. Es como el descanso de cuando tú haces un trabajo y te queda bueno. Y tu alma descansa y dice, wow, qué bien quedó. Está hablando de eso. Dios cesó su obra de creación y quedó satisfecho, y la Biblia lo describe con esta cualidad humana de que Dios reposó y descansó de sus obras. Pero es un simbolismo. Amén. Así que, hermano, voy a leer el último texto de la Biblia que habla de esto, que es el Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, versículo 5. Dice así: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de las lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dice acá que es dichoso el hombre que tiene en Dios sus fuerzas y que tiene la palabra de Dios, esta palabra, en su corazón. Porque cuando pase el valle de las lágrimas, que lo pasamos todos, el valle de la tristeza, el valle de la fatiga, Dios te va a dar la fuerza para atravesar ese valle. Y te voy a decir una cosa, ese valle lo atraviesan todos. El valle de las lágrimas, el valle de los sufrimientos, de las dificultades, lo atraviesa todo ser humano que camina por la tierra. Hasta el propio Jesús, frente a la tumba de Lázaro, dice la Biblia que él lloró. Cuando miró Jerusalén, él lloró sobre ella. Así que si Cristo pasó por el valle de las lágrimas, ¿por qué no lo tendrías que pasar tú? Pero aquí dice la Biblia, atravesando el valle de las lágrimas, lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dios te va a dar la fuerza para atravesar el valle de las lágrimas. Dios va a ir renovando tu ser interior de día en día. Dios te va a dar lo que te falta para seguir adelante. Así que por eso yo titulé a este estudio bíblico, Sigue adelante, porque en Dios hay fuerzas. No te rindas, no desmayes, no renuncies, sigue adelante y Dios te va a dar las fuerzas para seguir adelante, porque las fuerzas están en Él. Porque si hay alguien que es fuerte, es Dios. Dios es un Dios fuerte. Dios tiene fuerza para darle a tu alma, y no solamente a tu alma, sino que también a tu cuerpo, a tus huesos, a tu sangre, a tu corazón, en la edad que sea que sea. En la Biblia aparecen personas que eran jóvenes y Dios les daba fuerza. Aparecen personas que eran avanzadas en edad y Dios les daba fuerza. Dios quiere que terminemos este camino con fuerza y no con debilidad. Así que este sería el estudio bíblico de hoy. Espero que te haya bendecido mucho. Espero que te ayude. Espero que encuentres fuerzas en Dios. Y te invitamos a suscribirte en el canal de esta tu iglesia, Casa de Refugio en Maipú. El Señor te bendiga mucho y muchas bendiciones.